En el mundo de la redacción científica hay un debate que parece no tener fin, la eterna batalla entre la voz activa y la voz pasiva. Y créanme, esta no es solo una discusión de gramática, no, esto define cómo se comunica la ciencia. Seguro que a más de uno le suena familiar esta situación. Se escribe algo con toda la intención de ser directo y claro, y de repente, ¡zas! La corrección es que el texto debe sonar más objetivo, más impersonal. Bueno, pues justo de ese conflicto es de lo que vamos a hablar hoy. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, entenderemos bien de qué va la controversia. Luego escucharemos a los defensores de cada bando. Veremos que la voz pasiva tiene su momento de gloria, y al final llegaremos a una conclusión, a un veredicto. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el tema. Para poder entender el debate, lo primero es tener súper claro quién es quién en esta historia. ¿De qué hablamos cuando decimos voz activa o voz pasiva? A ver, la diferencia es fundamentalmente esta. La voz activa pone al actor en el centro del escenario. Por ejemplo, nosotros realizamos el experimento, protagonismo total. La voz pasiva, en cambio, ilumina la acción o lo que la recibe. El experimento fue realizado. ¿Se nota el cambio de foco? Miren, con este ejemplo queda cristalino. En la voz activa, el protagonista es Paul. Él hace la acción. Pero en la pasiva, el foco se corre hacia John. Es un pequeño ajuste con un poder enorme para cambiar el énfasis de lo que queremos contar. Y ahora sí, que suene la campana para el primer round. Vamos a escuchar los argumentos a favor de la voz activa, una postura que, les adelanto, ha ganado muchísima popularidad, sobre todo en las grandes ligas de la ciencia. Y para empezar, una pequeña trivia. Pensemos en Nature, una de las revistas más importantes del mundo. ¿Qué creen que recomienda? ¿A, B, C o D? Vale la pena tomarse un segundo para pensarlo. Pues sí, la respuesta es la B, la voz activa. Nature es un defensor a ultranza de este estilo, y su razón es muy simple y directa. La claridad para el lector es lo más importante. Un texto directo, dicen, es un texto que se entiende mejor. Punto. Y ojo, que esto en Nature no es una sugerencia ligera, es literalmente su política oficial. Está metida en el ADN de su estilo editorial. ¿Por qué? Porque después de años y años han visto que funciona. La claridad gana. Aquí viene otro argumento de peso para la voz activa. Es más corta, más concisa. Miren el ejemplo. Se dice exactamente lo mismo, pero la versión activa nos ahorra palabras. Y en la ciencia, donde cada palabra cuenta, eso es oro. Y esto no es solo teoría. Veamos la historia real de la doctora Mariel Marloff. Ella misma pasó de recomendar la voz pasiva a ser una de sus mayores detractoras. ¿Qué pasó en esos 2 años? Se dio cuenta, revisando muchísimos textos, que la voz activa simplemente produce escritos más claros y fáciles de seguir. Y si queda alguna duda del poder de la voz activa, vayamos a uno de los artículos más revolucionarios de la historia. Watson y Crick no se anduvieron con rodeos, no escribieron. Se sugiere una estructura. No, ellos dijeron, nosotros deseamos sugerir. Se hicieron cargo, tomaron la autoría de su increíble descubrimiento. Eso es tener confianza. Pero, un momento. No cantemos victoria tan rápido, porque la historia no es tan sencilla. Ahora pasemos a escuchar al otro lado, porque hay una tradición muy fuerte que defiende la voz pasiva en nombre de la objetividad científica. Y esta tradición está muy viva en muchas universidades. Miren estas guías de estilo de Brasil, por ejemplo. La instrucción es clarísima. Hay que evitar los pronombres personales. La idea de fondo es que la ciencia debe parecer que habla por sí sola, sin que se vea la mano del científico detrás. Y esta presión no es solo académica. Viene, y muy fuerte, de las propias revistas. Lean esta nota de un editor. No es una sugerencia, es una orden. Nunca use la primera persona. Así de tajante. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La activa o la pasiva? Bueno, quizás la pregunta está mal planteada, porque esto no se trata de buenos y malos, se trata de entender que ambas son herramientas, y la verdadera habilidad está en saber cuándo usar cada una. A ver, hagamos un pequeño ejercicio. Lean estos 2 párrafos. Dicen lo mismo, pero ¿cuál se siente más natural, más fluido? La clave está en cómo empieza cada oración. La versión 2, ¿verdad? Se siente más conectada. Y la razón es simple. Al usar la voz pasiva, fue descubierta. Mantenemos a la penicilina como el sujeto principal al inicio de la segunda oración. Es como si la estuviéramos llevando de la mano, creando un hilo conductor que hace la lectura mucho más fácil.
Y aquí va otro truco donde la voz pasiva es increíblemente útil. A veces empezamos frases con muletillas como «hay varios productos». La voz pasiva nos permite eliminar esa paja e ir directo al grano. La frase se vuelve más fuerte, más elegante. Bueno, después de haber escuchado los argumentos de ambos lados del ring, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál es el veredicto final para quienes escriben ciencia? El veredicto es este. No hay un ganador absoluto. La clave es el equilibrio. Hay que usar la voz activa para ser claros, directos y para decir «esto lo hice yo». Y hay que usar la voz pasiva como una herramienta de precisión, para mejorar la fluidez y la cohesión. La verdadera maestría está en saber bailar entre las dos. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Ahora que conocemos las herramientas, la pregunta ya no es ¿cuál voz es la correcta? La pregunta de fondo es ¿cómo vamos a usar estas herramientas para que el próximo gran descubrimiento no solo se publique, sino que de verdad se entienda? La respuesta podría definir el futuro de cómo comunicamos la ciencia.